Federico Villarreal nació en Tucumé, Lambayeque, en agosto de 1850. Fue hijo de Ruperto Villarreal y Manuela Villarreal. Estudió en una pequeña escuela de su localidad y a los 9 años fue enviado por sus padres a cursar la secundaria en la ciudad de Lambayeque. Al terminar, regresó a Tucumé y trabajó como cajero en una empresa dedicada a despepitar algodón. Habiendo obtenido el título de preceptor de primeras letras, logró obtener el puesto de director de la escuela de Tucumé en 1870. Desde ese cargo, Villarreal haría uno de sus mayores aportes al mundo de las matemáticas. En 1873, cuando Federico Villarreal era director de la escuela de su natal Tucumé, propuso una nueva fórmula para elevar un polinomio a una potencia cualquiera. Este descubrimiento fue fundamental en el mundo de las matemáticas. De hecho, le valió la admiración de los matemáticos de todas partes. Además, era jovencísimo. Villarreal, cuando lo hizo, tenía 22 o 23 años. Dicho polinomio se llama polinomio ¿cómo? Polinomio Villarreal. Es una figura que en un momento dado tiene una dimensión internacional. Este método para resolver polinomio es es un adelanto, es una contribución no solo a dimensión peruana, tiene una dimensión internacional, ¿no? En 1875, Villarreal ganó una plaza como profesor de matemáticas en un colegio nacional de instrucción media en Lambayeque. Al año siguiente, obtuvo el título de preceptor de enseñanza y viajó a Lima, en donde se presentó a los exámenes de ingreso a la Universidad de San Marcos. Su intención, estudiar ciencias matemáticas. San Marcos era pues el lugar donde se reunían los cerebros más brillantes del Perú, y las matemáticas era la parte esencial de la ciencia y la tecnología en esa época, porque la ciencia y la tecnología solamente es comprensible con fórmula matemática. La naturaleza solamente puede expresarse con fórmulas. Si lo hacemos con palabras, sería pues tener que llenar muchas enciclopedias. Por esa razón es que Federico Villarreal era el centro de atención de los ingenieros y los científicos. Villarreal fue un alumno brillante. Ganó premios en cursos como geometría descriptiva, revisión de matemática y geometría analítica. En 1880 obtuvo la licenciatura con una tesis titulada El efecto de refracción sobre el disco de los astros. Ese mismo año comenzó a dictar el curso de astronomía en San Marcos, asumiendo más tarde los cursos de matemáticas y mecánica, en los que destacó rápidamente por sus brillantes conocimientos. Villarreal, además, fue profesor en la Escuela Militar de Chorrillos y en la Escuela Naval del Perú. En enero de 1881, la guerra con Chile tocaba las puertas de la capital. Federico Villarreal, que para entonces tenía 31 años, se alistó en el Ejército Defensor de Lima y participó en la batalla de Miraflores con el grado de subteniente. Cuando se dan estas circunstancias se declara la patria en peligro, y es ahí donde todos los ciudadanos, ¿no? Hombres, mujeres, hasta niños, ¿no? Se ven obligados a alistarse para la defensa de la capital. Y ahí también son convocados los jóvenes de las diversas instituciones académicas y universitarias, ¿no? Entre ellos la Escuela de Artes y Oficios, por ejemplo, y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es ahí donde Federico Villarreal asume, ¿no?, ese compromiso con la patria y se une al contingente de jóvenes que va a ir a la defensa de la ciudad capital. Diría yo que no solamente es una generosidad intelectual, hay un
patriotismo, hay una entrega a la búsqueda del bien común. En el caso de Villarreal, combate en la guerra con Chile, cae herido en la batalla de Miraflores. A pesar de haber sido herido en combate, Villarreal continuó con sus estudios. Era un poco difícil estudiar en San Marcos. San Marcos había sido convertida, estamos hablando de la antigua casona que se encuentra en el parque universitario, había sido convertido en cuartel del ejército chileno, ¿no?, de ocupación. Entre otros el museo del Museo de Arte, la Biblioteca Nacional, la misma la Facultad de Medicina de San Fernando, la Escuela de Artes y Oficios y la Casona de San Marcos, ¿no?, convertidos en cuarteles. Ocupado el local de la universidad, las cátedras fueron dictadas en domicilios de profesores o en locales de algunas instituciones como la Iglesia de San Pedro. Villarreal viajó a Lima y postuló a la Universidad de San Marcos para seguir estudios de ciencias matemáticas. Siempre fue un buenísimo alumno, destacó en todos los cursos, ganó premios, en fin. Incluso se hizo merecedor a una beca que se llamaba La Contenta, que lo exoneraba de pagar sus siguientes estudios. En 1880, Villarreal se licenció con honores en la Universidad de San Marcos y al año siguiente se doctoró con una tesis sobre curvas matemáticas de tercer grado. Habrá que investigar, ¿no?, qué quiere decir eso. La cosa es que Villarreal fue el primer doctor en ciencias matemáticas de nuestro país. La Universidad de San Marcos le va a dar a él muchísimas gratificaciones, ¿no? Una de ellas, la principal, es haberse doctorado, haber sido el primer doctor en matemáticas, lo cual le ha permitido pasar pues prácticamente a la historia como uno de los primeros hombres dedicados a las ciencias exactas en el Perú. El Perú efectivamente no tiene, hasta esa época no teníamos matemáticos de renombre, ¿no? Hablamos de físicos como Godofredo García, por ejemplo, ¿no?, con quien compartió aulas y laboratorios, espacios de estudio, pero es un poco difícil en la época en la que se vivió que el Perú pudiera haber dado al mundo un matemático pues del renombre como lo tuvo Federico Villarreal. En 1882, Villarreal se inscribió en la Escuela de Ingenieros, organizada en las aulas de la Universidad de San Marcos por el destacado ingeniero polaco Eduardo de Habich. Eduardo de Habich venía de Europa con el modelo europeo, especialmente el modelo francés. En Francia hay universidades y escuelas de ingenieros. Digamos que para ingresar a la universidad uno basta con terminar la secundaria, pero para ingresar a la escuela tienes que pasar por exámenes muy rigurosos. Tengo que él sabía eso, por lo tanto quiso estar en la Universidad de Ingeniería actual, pero que en esa época se llamaba la Escuela de Ingenieros. Muchos estudiantes de Ciencias de San Marcos se inscribieron en la Escuela de Ingenieros. Allí, Villarreal obtendría los títulos de ingeniero civil y de minas. Ser ingeniero era una manera de contribuir al país con algo tangible. Federico Villarreal, en primer lugar, era un apasionado de las matemáticas y esto era contagioso a sus alumnos y sobre todo a los ingenieros, que en esa época no eran demasiado matemáticos, que digamos, eran prácticos. Y por otro lado, sus fórmulas, sus ecuaciones nos permitían comprender mejor algunas otras complejas.
Ingenieros fue fundada en 1876 por el ingeniero polaco Eduardo Dejavich. E inicialmente se llamó Escuela Especial de Construcciones Civiles y de Minas del Perú. En el año 1955, esa escuela se convirtió en lo que hoy conocemos como la Universidad Nacional de Ingeniería, donde estoy en este momento, la popular UNI. La ciencia se ha visto importante en cuanto sea útil. Entonces puede haber existido más apoyo a disciplinas como la ingeniería o la medicina, donde los conocimientos prácticos se pueden apreciar más claramente, pero mucho menos para disciplinas como la matemática o la física, que es lo que hacían Villarreal o Antúnez de Mayolo, porque se ve como algo más abstracto, más exótico, y entonces no es algo que tal vez se va a apoyar financieramente. La guerra con Chile provocó grandes destrozos en la infraestructura educativa. San Marcos, cuyo local había sido ocupado por varios cuerpos de ejército chileno, fue dejado con sus paredes desnudas. Desaparecieron gabinetes y laboratorios de la Facultad de Ciencias y de la Escuela de Ingenieros. Tras la grave derrota, había que reconstruir el país. Y en esa circunstancia, los hombres de ciencia asumieron con entrega y exigencia académica el rescate del Perú. Desde 1890 en adelante, ese grupo de esforzados profesionales se encargó de construir o reconstruir infraestructura de todo tipo, formar nuevos estudiantes en las áreas científicas y tecnológicas y emprender investigaciones de distinta envergadura. Una etapa más o menos larga donde el Estado se involucra, invierte y tiene resultados en la búsqueda del desarrollo tecnológico y científico, que después de la guerra con Chile. Obviamente que buscando reconstruir un país que ha quedado devastado, hay una inversión muy fuerte en la reconstrucción de la escuela de ingenieros, en la contratación de científicos e ingenieros europeos que vengan a formar y a contribuir con el desarrollo. Hay una revalorización de la ciencia, llegan por ejemplo las ideas positivistas de Comte, de Spencer, hay la idea que la ciencia, la investigación científica va a contribuir al desarrollo del país, va a permitir sacar al país de esa crisis en la que ha entrado después de la guerra del Pacífico. Hay la idea que la ciencia va a permitir ubicar mejor los recursos naturales, hacer mapas, caminos, conocer mejor a las poblaciones locales y traer desarrollo económico al país. Pero es una suerte de contradicción porque mientras a la par que tienes ese discurso revalorativo de la ciencia, hay muy poco de apoyo real a la investigación científica. Por lo general, los hombres de ciencia peruanos no pudieron dedicarse de lleno a la investigación. Este es un problema que se mantiene latente hasta el día de hoy. Tienes a personajes, a científicos como Villarreal, muy destacados en matemática, con mucha capacidad, que podrían haber hecho muchas cosas en investigación científica pura, pero que por las condiciones reales del país tiene que dedicarse por sobre todo a la docencia, a la administración universitaria. Va a tener la posibilidad, Federico Villarreal, de enseñar en la escuela de Marina y en la escuela militar, ¿no? Entonces, eso le va a permitir a él transmitir conocimientos valiosísimos a los jóvenes, a las jóvenes promociones de las Fuerzas Armadas, por cuanto le va a dotar al profesional militar de un conocimiento de carácter científico. Realizó una intensa labor como docente, divulgador del conocimiento científico y como ingeniero. Publicó gran cantidad de artículos, así como sus apuntes de clases sobre ingeniería sanitaria, puentes, caminos y ferrocarriles. En marzo de 1886, por ejemplo, publicó en la revista La Gaceta Científica
su método de resolución de polinomios. Villarreal dedicó mucho su tiempo a escribir artículos periodísticos en El Comercio, en la Gaceta Científica, tratando de convencer a ese sector culto pero no especializado del público peruano que invertir en ciencia podía traer beneficios concretos al país, ¿no? Y para convencer igualmente a quienes manejaban el Estado de que invertir en ciencia equivalía a desarrollo, aun cuando eso se podía ver inicialmente como algo exótico. Bueno, él funda una revista que se llama La Gaceta Científica, donde obviamente escribe él mucho, pero es una publicación importante y efectivamente es un divulgador. Porque claro, hay los científicos un poco que y tal vez con razón, se encierran, digamos, en lo que sería su gabinete a realizar el estudio, la investigación. Villarreal, entre ellos, no solamente es un científico puro, encerrado, sino que participa del mundo en el que vive y quiere colaborar con él. Villarreal dictó varios cursos en la Escuela de Ingenieros, entre ellos el de resistencia de materiales. Como ingeniero, Villarreal trabajó múltiples proyectos técnicos, tales como informes sobre irrigaciones, investigaciones sobre obras públicas y otros. En 1888 fue admitido en la Sociedad Geográfica de Lima gracias a un trabajo titulado Determinación de los límites de Lima y Callao. Un año después, se hizo miembro de la Sociedad Amantes de la Ciencia, de la Academia de Ciencias Naturales, Físicas y Matemáticas y del Ateneo de Lima. Durante el periodo conocido como la República Aristocrática, se vivió en nuestro país una relativa tranquilidad. Era un buen momento para la realización de proyectos. Y entre el gobierno de Nicolás de Piérola, en 95, desde ahí hasta finales del gobierno de Benavides, creo que hay un periodo medio, podríamos llamarlo, de oro del desarrollo, los gobiernos de la República Aristocrática y después, bueno, Leguía y hasta Benavides. Convertido ya en un personaje público, Villarreal fue elegido senador por Lambayeque en 1894 y fue reelegido varias veces. Desde su curul, el matemático impulsó el sistema de ingreso a las universidades y la construcción de obras públicas. Alcanzaron gran relevancia varios de sus discursos, entre ellos uno sobre la ley relativa a los bancos hipotecarios. Hombre culto y curioso, Villarreal escribió también sobre gramática e historia. Publicó una versión comentada de la gramática de la lengua yunga o mochica de Fernando de Carrera, escrita en 1644. Asimismo, escribió La astronomía en el tiempo de los incas, Cometas en el tiempo de Huayna Cápac, Historia del departamento de Lambayeque durante la conquista y la historia de las matemáticas en el Perú. Si uno en realidad conoce la biografía de esta mayoría de científicos, tiene una formación humanística amplísima. Eran personas que se formaban en todo y tenían una amplitud, porque el mundo pues es, llamémosle, holístico, ¿no? O sea, todo está unido y todo está vinculado, y mientras más sepa de algo, más sé de lo otro también, ¿no? Y tenían claro eso, ¿no? Esta generación en general. Desarrolló una amplia actividad dedicada a la divulgación del Esperanto en el Perú. En ese sentido, publicó un diccionario Esperanto-castellano.
El esperanto era una lengua artificial creada en 1887 por el médico polaco Lechzer Ludwig, con el fin de que sirviera internacionalmente como segunda lengua, por encima de las barreras lingüísticas nacionales. Llega a interesarse por temas tan digamos, vastos como el esperanto o la lingüística. Entonces es una figura importante. En mérito a su distinguida labor, Villarreal fue invitado a los más importantes congresos científicos del mundo. En 1918 formó parte de una comisión de la Sociedad Geográfica de Lima que examinó y aprobó la teoría sismológica cicloidal de Scipión Jonas, que proponía una relación entre el movimiento de los astros y la incidencia de los sismos. Federico Villarreal estuvo vinculado a San Marcos hasta sus últimos años. Fue varias veces decano de la Facultad de Ciencias y rector de esa universidad en 1921, tras el fallecimiento de Javier Prado Ugarteche. Fue reconocido como una de las mentes científicas más brillantes del Perú. En la Universidad Nacional Federico Villarreal, en su antigua y clásica sede que está ubicada en la calle Nicolás de Piero, la más conocida como La Colmena. Esta universidad fue fundada en 1963 durante el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry y funcionaba como sede de la Universidad Comunal del Centro, que quedaba en Huancayo. Entre los fundadores de la Villarreal se encuentran personajes importantes como Javier Pulgar Vidal, por ejemplo. Villarreal se casó con la ecuatoriana Victoria Ceballos. Tuvieron una hija llamada Aurora Villarreal Ceballos, madre de quien fuera su único nieto, Federico Galdo Villarreal. En el año 2007, los descendientes de Galdo donaron a la Biblioteca Nacional del Perú los libros y manuscritos de la Biblioteca del Sabio, así como un álbum de sus diplomas y obras de arte. Federico Villarreal murió el 3 de junio de 1923 en el distrito de Barranco. 3 años más tarde, en 1926, se levantó este monumento en homenaje al sabio de las ciencias de nuestro país. Está ubicado en la parte alta de la bajada de los Baños de Barranco.